Bien, mis amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, quisiéramos presentar muy brevemente un pequeño video que habla de la agenda papal en marcha desde lo que es el año 2015 y mucho antes, desde el mismo año 91. Hemos venido haciéndole un seguimiento a lo que es la agenda papal y al sistema norteamericano, que serían las dos bestias que representa Apocalipsis 13, y cómo esta gente está trabajando de una manera acelerada para cumplir con su propósito hoy, año 2020. Y cómo todos los reinos, los poderes de la tierra, se han ido engranando para lo que es perseguir lo que ellos llaman un nuevo orden mundial, un imperio universal. Y ya hemos visto en otras presentaciones de nuestro canal el nuevo orden mundial y lo que esta gente ha perseguido en su agenda: una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, un solo día a guardar. Y es exactamente lo que se está trabajando hoy. Y dijeron en una oportunidad: necesitamos la crisis correcta para poder desarrollar nuestra agenda. Hoy, año 2020, mes de abril, tienen la crisis correcta. Está exactamente con esta pandemia mundial. Está desarrollándose una agenda que nosotros no anticipamos. Se está hablando del descanso para la madre tierra. El sistema papal está hablando de el Laudato Si, su encíclica, que la quiere desarrollar para el 15 del mes de mayo. Y todo esto nos está diciendo que oímos los pasos de un Dios que se acerca. Todos tienen un mismo propósito. Quiero leer una cita de la mensajera del Señor en el libro Maranata, donde dice que a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, la gente se unirá bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Entonces, en el mundo, a pesar de que hay tantas tempestades, tantas situaciones difíciles, dice que habrá un vínculo y todos se van a unir bajo la potencia papal. ¿Y qué es exactamente lo que estamos viendo? Un engranamiento, una unión, todos bajo la bandera del sistema papal. Y miren cómo sigue diciendo la cita. ¿Qué entidad entrega su reino a esta potencia? El protestantismo, un poder que, mientras profesa tener el carácter y el espíritu de Cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por una fuerza que procede de abajo. El sistema norteamericano, que es el protestantismo apóstata, es el que está trabajando y aliado con el sistema papal. Qué interesantes las declaraciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en la persona de su presidente, y cómo está queriendo adoptar medidas opresoras para sus conciudadanos, y que el mundo va a seguir su ejemplo. Todo instigado ¿bajo qué? Bajo una agenda que está unida con el sistema papal. Fíjese que dice el registro sagrado, leo en la página 185, estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Urge la presencia, dijo el Papa anterior en la encíclica Laudato Si, urge la presencia de una autoridad pública mundial cuya autoridad sea reconocida por todos. Y ese Papa dijo: yo modestamente me pongo a la orden. Este actual Papa está siguiendo esa agenda, tanto de Caritas in Veritate, el empeño ecuménico, como también esta Laudato Si. Y dice que habrá un vínculo universal de unión. Y dice un poco más: en la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos de la tierra. Todos los poderes que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como creador del cielo y de la tierra. El único digno de honra, de gloria y de suprema alabanza es nuestro Dios. Y esa gran verdad la encontramos en el sábado. ¿Qué quiere el diablo? A través del sistema papal, prerrogarse solo lo que Dios merece: la honra, la gloria y la alabanza. Por eso, miremos este video y veremos lo que realmente está en marcha. En el 2015 sucedieron cosas tan importantes que ahora lo que estamos viendo son consecuencias de lo que ya pasó. Hay 3 documentos
que sacó la Santa Sede, que son demasiado importantes para dejarlos pasar. El primer documento se llama la Agenda 2030. El segundo documento, todo esto fueron en el 2015. El segundo documento es la bula papal del Jubileo de la Misericordia. Y el tercer documento es la encíclica, que es distinto a la bula. La encíclica papal Laudato Si, sobre el cambio climático y ecológico que el Papa escribió en esa encíclica Laudato Si. Casi todos los países del mundo se comprometieron, se unieron en las Naciones Unidas a partir de 1945. Y ahora ya son miembros de ese organismo. ¿Y para qué son miembros? Porque ellos tienen objetivos comunes, deseos de paz, de prosperidad para este mundo. Por algo son todos miembros. Entonces, la Asamblea General, hay 195 países miembros. Y hay un país que no es miembro, pero sí pertenece ahí. Y ese país es el Vaticano. Porque bien conocemos que el Vaticano es un país pequeño, pero es un país. ¿Y por qué no es miembro si también está afiliado ahí? No es miembro porque es un país político religioso. Por eso no es miembro. El resto de los países son todos políticos. No tienen esa mezcla que tiene el Vaticano, político religioso. Entonces, por eso no es miembro. Ahora, ¿cuál es el rol que desempeña en la ONU? Es que es el país rector y orientador. Yo estoy averiguando todo esto que te digo porque lo saqué de la misma página de la ONU. El Vaticano es un país, o sea, es rector y orientador. Es el papel que desempeña la ONU. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tema de la unidad de política religiosa? En el 2015 pasó algo histórico, que ellos mismos, yo tengo los documentos de todo lo que te digo, que fue histórico lo que sucedió en las Naciones Unidas, que nunca jamás se había logrado desde que nació ese organismo, que todos los países se pusieron de acuerdo en algo en común. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo? En una nueva constitución mundial. Entonces, en septiembre del 2015, en las Naciones Unidas, se lograron acuerdos globales, ¿ya? Y eso están enmarcados en la Agenda 2030, que son 17 objetivos y 169 metas. Y si tú estudias los documentos, yo te digo todo esto porque yo le escribí al gobierno de acá de Chile, tengo la carta y tengo la respuesta que me dieron de la Cancillería. Primero le escribí a la presidenta y al final me fueron traspasando mi carta a la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores me escribió, me contestó mi carta y efectivamente ellos me felicitan por mi preocupación de que yo estoy al tanto de la política externa de Chile y ellos me dicen que sí, efectivamente, lo que pasó en septiembre del 2015 en la ONU es un compromiso que tomó Chile por los próximos 15 años. ¿Ya? Por eso se llama Agenda 2030, porque todos los países, no solo Chile, tomaron un compromiso global de entregarle estos 15 años al país político religioso, que es el Vaticano. ¿Ya? Eso es lo que pasó realmente. Fue tan histórico que iluminaron la ONU ese día, 25 de septiembre, la iluminaron porque ellos iban a firmar esta nueva constitución mundial, se iba a formar un nuevo gobierno mundial y que los políticos del mundo le entregaron el poder para dirigir este mundo, se lo entregaron al Vaticano, ya a un país político religioso. Entonces, primera vez en la historia que todos los presidentes del mundo se inclinan y aceptan
ser regido en este periodo de 15 años hasta el 2030 por este país, el Vaticano político religioso. Y ahora yo te voy a decir por qué se inclinan, porque la Agenda 2030 es una agenda política, no es religiosa, pero tú vas a ver en los documentos que yo te voy a hablar ahora, vas a notar tú la parte religiosa acá. Entonces, para que tú entiendas, lo primero que tú tienes que saber que en la ONU, en el 2015, se firmó la nueva Constitución Mundial. Significa que ¿quién va a dirigir esta nueva constitución, este nuevo gobierno mundial? El país del Vaticano, un país político religioso, y ellos van a dirigirnos, ya sea el Chile y Argentina y Francia y Inglaterra le entregaron esta soberanía. Ellos vendieron su soberanía, ¿ya? Entonces ahora poco a poco se está legislando en cada país miembro de la ONU lo que se firmó allá. Esto lo están haciendo secretamente, como el mismo párrafo que tú me mandaste de que el Vaticano está trabajando rápido y secreto. Bueno, esto es parte del cumplimiento del conflicto de los siglos. El Vaticano ahora está trabajando en todos los países, secretamente en los congresos, para implementar esta nueva constitución mundial. Es tremendo esto, porque si tú la buscas en Google, vas a ver los 17 objetivos, que son amplios. Esos son los 17 objetivos, pero no es todo, es mucho más amplio. Se tomaron la educación, se tomaron la salud, se tomaron la justicia, se tomaron las aguas, los mares, los ríos, los bosques, el cambio climático, todo. Ahí tú después buscas la información, pero todo se lo tomaron en este nuevo gobierno mundial. Entonces, ¿qué pasó en el segundo documento, que también fue en el 2015, que se llama la encíclica papal Laudato Si? El Papa lanza la encíclica papal Laudato Si, se la entrega a todos los gobernantes, miembros de la Nación Unida, y después de septiembre de 2015, estos tipos se van todos a París el 30 de noviembre de 2015 y se reúnen por 10 o 12 días allá en París para tomar nuevamente acuerdos globales, todos juntos, acuerdos globales sobre esta encíclica papal Laudato Si. Ya ellos, como ellos se sometieron al país político religioso, ahora ellos estudian la encíclica papal Laudato Si y ellos la aprueban. Y así nace el Tratado de París. Tú lo puedes buscar en Google, el Tratado de París sobre el cambio climático, y tú vas a ver los acuerdos que se tomaron ahí. Cómo disminuir la temperatura, ya que esto va a provocar tremendos cambios climáticos, a 2 grados, incluso la quieren bajar a menos, pero ahí a 2 grados bajan la temperatura y eso fue lo que ellos tomaron acuerdos. Pero en el fondo, si tú lees la encíclica papal, tú vas a darte cuenta que está la ley dominical escondida en el cambio climático. Entonces lo que esta gente en secreto firmó, lo que la Iglesia Católica le hizo firmar, es la ley dominical escondida en el cambio climático. Entonces, como París no es la sede de la Nación Unida, estos dijeron, bueno, del 2015 ahora nos vamos a ir a abril del 2016 y nos vamos a juntar en nuestra sede, que es la ONU, en Estados Unidos, y ahí vamos a firmar, vamos a ratificar este acuerdo de París en la Asamblea General. Entonces, pasa que llega el 22 de abril del 2016 y se reúnen todos juntos. Incluso hay un documental de Leonardo DiCaprio, Antes que sea demasiado tarde se llama, de National Geographic, que lanzó el 2016 también apoyando este movimiento papal de unificar a todos los países sobre el cambio climático y la ley dominical. Y ellos, y se presenta, Leonardo DiCaprio presenta el documental ese día 22 de abril del 2016 en la ONU, y después al final del documental él se dirige a la Asamblea General, donde están reunidos todos los presidentes del mundo,
nuevamente, al igual que la Agenda 2030, se reunieron nuevamente y Leonardo DiCaprio le insta a que ellos firmen, ratifiquen este Acuerdo de París que ya se habían comprometido, a que lo firmen y lo hagan una realidad en sus países. Entonces, él se retira de la Asamblea General y ellos quedan solos y finalmente ellos firman, los presidentes del mundo firmaron la ley dominical escondida en el cambio climático, la encíclica papal Laudato Si. Es el segundo documento. ¿Te fijas? Entonces ahí vemos la parte religiosa metida con la política, porque la ONU no es un ente religioso, es un ente político. ¿Y por qué ellos firman una encíclica papal del Vaticano? Porque ya le entregaron el poder en septiembre del 2015, le entregaron el poder al Vaticano, y por eso que ellos durante 15 años se están sometiendo a lo que diga el Vaticano. Y eso pasó. La encíclica papal la firmaron todos los presidentes del mundo y ahora es una ley mundial y la están implementando poco a poco en cada país en forma solapada, pero eso ya es un compromiso ya que no pueden ellos negarse. El presidente que esté en el país que esté tiene que hacerlo porque es un compromiso de país. Acá en Chile, si ahora viene el otro de la derecha o la izquierda, igual, esto es un compromiso, de acuerdo a la carta que me enviaron el gobierno, es un compromiso de país durante los próximos 15 años. Eso sería el segundo documento. Y el tercero es la bula papal del Jubileo de la Misericordia, que si tú la lees, son 25 capítulos, tú vas a ver que es la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, que empezó en 1965 con Juan XXIII. Él inició el Concilio Ecuménico Vaticano II con la finalidad de unificar todas las religiones en este mundo y que lleguen a acuerdos globales, legales, y a la unificación mundial de las religiones. Y tú cuentas 50 años, porque un jubileo son 50 años, de 1965 al 2015, llega a los 50 años y se logra unificar las religiones en el mundo, la mamá unifica a la hija y finalmente se termina el movimiento protestante en el mundo porque ya los protestantes vuelven a Roma, se someten a Roma y se cierra el Concilio Ecuménico Vaticano II, 2015. Y el Papa dio un año de gracia en la bula papal del 2015 al 2016 y el 20 de noviembre del 2016 cerró la puerta en Roma, en el Vaticano, cerró la puerta de gracia y se cerró la oportunidad para las religiones. Ya quedaron unificadas, legalmente ya no se pueden atacar, se terminó el protestantismo. Y al terminarse el protestantismo, se termina también el país de Estados Unidos, que es un país protestante, hermano. Si esto es así. No se terminan solo las religiones, se terminó el país protestante. En el mundo hay un solo país protestante, ese se llama Estados Unidos. Y eso, ¿cómo se terminó un país protestante? ¿Cómo pudo silenciarse? Por un trabajo de años, hermano, años trabajando. En el Concilio de Trento, en 1545, preocupados por la reforma de 1517 de Martín Lutero, se reúnen en el Concilio de Trento y finalmente los altos dignatarios católicos toman medidas para terminar con el movimiento protestante. Y le entrega la responsabilidad a los jesuitas y el conflicto de los siglos, el capítulo que habla de carácter noble carácter noble, no me acuerdo ahora bien el título, pero búscalo. Menciona la orden de los jesuitas que toma el compromiso en ese concilio de terminar con el movimiento protestante en el mundo. Y desde 1945 empiezan a trabajar sigilosamente los jesuitas en todos los países, se infiltran en el país protestante de Estados Unidos,
empiezan a cambiar la mentalidad a través de los colegios de enseñanza básica, media y universitaria, empiezan a tomarse la parte económica, política, religiosa, de la salud, de todo en Estados Unidos, pero sigilosamente. Y crean la Reserva Federal, que es el Banco Central en 1913, y se toma la moneda de Estados Unidos y empiezan a pasarle plata al mismo país. Y empieza el país a endeudarse con este Banco Central católico, y le deben tanta plata a la Reserva Federal que jamás, nunca van a poder pagar. El país lo quebraron, los jesuitas lo quebraron, lo terminaron. En el 2015 se terminó el país protestante de Estados Unidos, y cuando el Papa fue, él lo que hizo simbólicamente entró al Congreso de Estados Unidos y se tomó el Congreso, ahora pasó a ser un país católico. Estados Unidos ahora se terminó, ese país protestante ahora pasó a ser un país con dueños católicos. Por eso que el Papa dio el gran discurso, propuso leyes. ¿Por qué? Porque se tomó el país, pues, hermano, se tomó el país. Propuso las leyes y esas leyes se van a aplicar. Y ahora ese país cordero va a hablar como dragón, porque ahora cambió de dueño. Es el Vaticano el dueño de Estados Unidos. Terminaron con protestantismo en el mundo, y ahora, como bien tú me mandas estos videos, es más de lo mismo, hermano. Más de lo mismo en el sentido que nosotros estamos en tierra derecha, se nos está acercando el tiempo donde va a salir la ley dominical. Se viene el colapso económico en Estados Unidos y también en el mundo. Crean lo último que le faltan a ellos, porque el 2015 fundaron la parte política de este gobierno mundial con la Agenda 2030. El 2016 acabaron con la parte religiosa de este gobierno mundial, donde se terminaron las religiones y quedó una sola, que es la católica, con esta bula papal del Julio de la Misericordia. La última etapa es la parte económica, donde van a hacer caer la economía mundial y van a crear un sistema económico único, donde ellos van a controlarnos, donde ya no va a haber billetes, vamos a tener que tener un sistema económico donde nos puedan saber los movimientos nuestros, de nuestros dineros. Entonces esa es la etapa, la última que queda, hermano, para lograr crear este gobierno mundial. Y este presidente de Estados Unidos es un monigote más, porque no manda él, sino que mandan los jesuitas en el mundo, hermano, mandan los jesuitas. Y ellos son los que están como asesores de este presidente. Y los jesuitas solamente están esperando el permiso de Dios para sacar la ley dominical y crear un caos mundial, con un colapso económico y con una tercera guerra mundial. Eso está preparado, solo están esperando el permiso de Dios. Caos social, economía caída y guerra mundial. Así que, hermano, te agradezco por esos videos, los voy a revisar, pero también considera lo que yo te digo, que la cosa está tan mala, tan grave, que esto de repente va a estallar, que es la última etapa ya del caos social y del colapso económico. Y esa enmienda Johnson que mencionas tú ahí, que la voy a ver, es solamente más de lo mismo, hermano. Ya la Iglesia Católica se unió, político religioso, porque ellos ya se tomaron la Nación Unida y ellos están formando por 15 años, le dieron permiso para que ellos hagan y deshagan en todos los países a su gusto. Después de haber visto este video, queremos también compartir otros videos donde vamos a ir desarrollando paso a paso lo que la agenda papal está persiguiendo y lo que el sistema norteamericano también está persiguiendo. Estos dos poderes que no los vimos nunca vimos dos reinos dos bestias en la historia reinar simultáneamente, pero que lo estamos viendo hoy. Tanto la bestia que sube de la tierra, que es el sistema papal, como la que sube de la mar, que es el sistema norteamericano, que lo enmarcamos en Apocalipsis 13, dos bestias en el escenario profético dentro de nuestro canal. Usted puede mirar claramente que estas dos bestias están gobernando a la vez y ambas persiguen un propósito, y es unir a todos los sistemas y poderes de la tierra en abierta oposición contra ¿qué? Contra la ley de Dios y contra el pueblo de Dios.
Por eso dice que en este último gran conflicto, el sábado será el punto especial de controversia. Y por eso es que los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Se promulgarán leyes sumamente opresivas. Y tenemos que decirlo, no podemos quedarnos callados. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y la ley del país. El romanismo del viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán como una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos. Tanto en el viejo mundo, el sistema papal, como en el nuevo mundo, el sistema norteamericano, están persiguiendo el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lanzarse en abierta persecución contra el verdadero pueblo de Dios, contra los guardadores del sábado y los que obedecen la ley de Dios. Por eso, amigos, estemos atentos. Hagamos un seguimiento al calendario profético para que no nos tome Satanás ventaja, porque conocemos sus maquinaciones. Dios les bendiga.